Bienvenidos al programa Hablando de Oralidad en su tercera temporada, un espacio producido por el equipo técnico de implementación de la oralidad civil del Poder Judicial en colaboración con Justicia TV. Es un placer reencontrarnos en este programa donde semana a semana contaremos con la presencia de destacados especialistas nacionales e internacionales con quienes conversaremos sobre temas relacionados a la oralidad civil, la actualidad de los procesos civiles y en general de nuestro sistema de justicia. En el programa de hoy nos acompaña el doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla, que fue uno de los primeros distritos judiciales en incorporarse al sistema oral en el año 2019. Él es magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad San Martín de Porres y es doctor de Derecho por la Universidad Mayor de San Marcos. Ha sido catedrático universitario, tiene cursos de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de San Marcos y autor de interesantes artículos y publicaciones sobre Derecho Civil. Bienvenido al programa, doctor Pajuelo. Muchas gracias, doctor Ramiro Bustamante, muy amable. Bien, tenemos que ir a una breve pausa y retornamos. En el programa de hoy hablaremos sobre el tema de la aplicación de la oralidad en los procesos civiles de prescripción adquisitiva. Doctor Pajuelo, basado en su experiencia como juez del área civil, coméntenos en términos generales de qué se trata el proceso de prescripción adquisitiva y cuál es la modalidad específica que considera usted como la más recurrente en el Poder Judicial. Bien, habría que recordar que existe más de una forma de adquirir la propiedad de algo, de un bien. La más conocida, la más recurrente, la que todos conocemos es la compraventa. Si yo me voy a un establecimiento comercial y me gusta un televisor, pago por el televisor, me lo llevo a mi casa, desde entonces yo ya soy propietario de ese bien. Si me voy a una inmobiliaria y pago por un terreno, un estacionamiento, un departamento, soy desde entonces propietario de cualquiera de estos inmuebles. Pero hay otras formas de adquirir la propiedad. En doctrina se conoce a una de estas formas como un modo originario de adquirir la propiedad, porque no necesito de otra persona para adquirir la propiedad. Y esta figura es la prescripción adquisitiva, también llamada usucapión. ¿Cómo funciona? Una persona que no es propietaria de un bien, ojo, no es propietaria del bien, accede al bien, lo posee y bajo ciertas condiciones logra transformarse, si se quiere usar esta palabra, en propietario de ese bien. La figura más recurrente en el Poder Judicial, desde mi experiencia, es la prescripción adquisitiva de bienes inmuebles, sobre todo la que se conoce como la prescripción larga. Esto requiere posesión por 10 años, posesión continua, pacífica, pública y como propietario. Entonces, la persona que cumple con estos requisitos ya es propietario, pero recurre al Poder Judicial para que el Poder Judicial reconozca que esto ha sucedido y con esta sentencia puede entonces dirigirse a registros públicos para figurar ahora como nuevo propietario. Bien, doctor Pajuelo, usted ha tocado un tema importante, ¿no? En nuestro país hay muchísimos problemas sobre la propiedad de predios, ¿no? La prescripción adquisitiva justamente es uno de estos medios para poder adquirir la propiedad y generalmente se tratan también de bienes que son de propiedad del Estado. ¿Cuál es el trámite que se sigue para estos procesos de prescripción adquisitiva de dominio? En principio respondería bajo las reglas vigentes, o sea, cómo es tramitar estos procesos con el código como está. Estamos hablando de un código procesal civil que ha comenzado a regir en nuestro país en el año 93, con las sucesivas modificaciones, principalmente aquellas introducidas con el decreto legislativo 1070. Entonces, una persona que cree haber reunido los requisitos del artículo 950 del Código Civil promueve su demanda de prescripción. Si reúne los requisitos respectivos, el juez admite la demanda
admite la demanda, luego se escucha la versión del demandado con su contestación. El juez, en una etapa que se llama de saneamiento procesal, si es que no hay excepciones, si todo anda bien, el juez declara saneado el proceso. ¿Qué significa esto? El juez le dice a las partes, bien, todo está correcto, no hay nadie a quien más emplazar, no hay vicios, continuemos con el trámite. Eso es el saneamiento en términos simples. Luego, invita a las partes a que por escrito, ojo, esto es importante subrayar, por escrito las partes propongan sus puntos controvertidos. Entonces el juez lee ambos escritos, lo que cada parte considera está en debate, y luego el juez emite una resolución escrita, valga la redundancia, en la que el juez fija estos puntos controvertidos. Luego va a señalar, va a calificar los medios probatorios y luego señalar una audiencia de pruebas. Yo me detengo aquí para destacar lo siguiente. Si nos seguimos a un trámite de una demanda de prescripción adquisitiva en la vía del proceso abreviado, aplicando el Código Procesal Civil, tenemos un proceso eminentemente escritural, sustancialmente escritural, donde el único espacio que tienen las partes para acceder al juez es la audiencia de pruebas, porque claro, hay que actuar testimoniales que por ley hay que ofrecer en este tipo de procesos. Este es el trámite más o menos conciso de un proceso de esta naturaleza, aplicando, repito, el código tal como está. Bien, doctor Pajuelo, tenemos que hacer una breve pausa y retornamos. Bien, regresamos con esta interesante entrevista sobre el proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Doctor Pajuelo, usted nos indicaba cómo funciona, ¿no?, en un proceso tradicional escrito, este proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Pero ahora, con la introducción de la oralidad al proceso civil, ¿cómo varía esta forma de tramitar el proceso? Bien, doctor Ramiro Bustamante, la pregunta es importante y oportuna porque precisamente me va a permitir comparar cómo es un trámite bajo el modelo tradicional, si se quiere, al que hice referencia en mi anterior respuesta, con un proceso civil aplicando oralidad. Aquí las cosas van a cambiar. ¿Cómo así? En una primera parte vamos por la misma ruta. Se admite la demanda, escuchamos o leemos la contestación, pero aquí los jueces están señalando lo que se llama una audiencia preliminar. Una audiencia preliminar. O sea, mientras en el modelo anterior, tradicional, hay solamente la audiencia de prueba como un único espacio para que las partes accedan al juez, aquí va a haber una audiencia adicional que ha venido a llamarse la audiencia preliminar. Aquí hago un paréntesis porque allí, en el año 2018, cuando comenzamos a aplicar la oralidad, hubo un sector pues, de la doctrina que decía, ¿qué están haciendo los jueces? ¿De dónde sacan esto de la audiencia preliminar si esto no está en el Código Procesal Civil? Pero hoy por hoy ya quedó clarísimo, ¿no?, de que los jueces hemos partido de una facultad prevista en el Código, 51.3 del Código Procesal Civil. Los jueces pueden en cualquier instancia citar a las partes para esclarecer los hechos. Entonces, esa es la base sobre la cual los jueces están convocando esta audiencia preliminar. Se le pudo haber dado otro nombre, esclarecimiento, comparendo, eso es lo de menos. Lo importante es que ahora las partes tienen esta oportunidad anterior para acceder al juez. Y esto va a redundar en algunas cosas. Primero, los abogados van a poder hacer uso de sus alegatos de apertura, van a poder proponer ya oralmente sus puntos controvertidos, no como en el escenario anterior en el que todo es un intercambio casi epistolar entre escrito y resolución. Aquí la comunicación verbal va a permitir al juez que pueda enfocar mejor cuál es el debate. Permítame, por favor, un ejemplo. Decíamos que la prescripción adquisitiva tiene estos requisitos, ¿no?, de posesión pacífica, pública y como propietario. Imaginemos un escenario donde la parte demandada no cuestiona la posesión continua, no cuestiona la posesión pública, no cuestiona la posesión pacífica. Lo único que cuestiona, en mi ejemplo, es aquí no hay posesión como propietario, lo que la doctrina conoce como animus domini. ¿Qué es esto? Una posesión como si fuera propietario. Un poseedor que no es solo poseedor, sino que paga impuestos, paga servicios de agua y luz, edifica, hace mejoras.
Si solo eso es lo que cuestiona la parte demandada, eso se va a notar mejor en una audiencia, eso se va a notar mejor en la audiencia preliminar. Y si esto es así, por supuesto que los puntos controvertidos se van a fijar de mejor manera. Esta es la gran diferencia entre un proceso eminentemente escritural y un proceso civil con oralidad. Claro, justamente una de las bondades o ventajas que tiene el nuevo proceso civil oral es la concentración de actos procesales, ¿no? Y evitar esto que usted decía, que era presentar un escrito, correr traslado, esperar que el juez resuelva, ¿no? Y la audiencia preliminar justamente tiene esa bondad. Pero en la etapa decisoria, ¿cuál sería también la diferencia entre el proceso tradicional escrito y el proceso nuevo oral en el ámbito del proceso de prescripción adquisitiva? Bien, bajo un modelo tradicional, eminentemente escritural, al que hice referencia en la primera respuesta, el juez tiene una audiencia de pruebas, concluye la audiencia de pruebas y otra vez, las partes tienen 5 días para presentar sus alegatos por escrito. Y de ahí el juez tiene 25 días, dice el Código Procesal Civil, para sentenciar. Estamos hablando del proceso abreviado. Pero bajo este modelo escritural, el juez, francamente, recién al momento de sentenciar, se involucra en el caso. Estos 25 días terminan siendo más, semanas o eventualmente meses. En cambio, y aquí viene el punto de quiebre, con oralidad, el juez ha tenido primero una audiencia preliminar, donde ya se ha involucrado, donde se ha, entre comillas, empapado pues del asunto. Y luego tiene la audiencia de pruebas. Y allí mismo, es la ventaja también de la oralidad, ¿para qué le vamos a dar 5 días a que presente más escritos al expediente? Están aquí, hagan sus alegatos de clausura. El juez hace suspende brevemente la audiencia, un receso, y luego está en condiciones, teniendo todo pues ya en la cabeza, como se dice, está en las condiciones de emitir su decisión. Y de hecho, la regla general, aplicando oralidad, aplicando el protocolo aprobado por el Consejo Ejecutivo, es que allí va a decir, señores de la parte demandante, parte demandada, mi decisión es, por ejemplo, fundada la demanda por esta razón, por esta razón. Obviamente después se emitirá la sentencia escrita, que se notificará, pero allí tenemos un insumo, una gran diferencia con el proceso tradicional. Y esto genera sobre todo, doctor Ramiro Bustamante, algo que es muy importante que conozca la ciudadanía, que es transparencia en el servicio de justicia. Allí mismo las partes saben cómo resolvió el juez y las razones esenciales. Pero también celeridad, ¿no? Usted indicó, doctor Pajuelo, que una vez terminada la audiencia de prueba, según proceso tradicional, claro, los 25 días muy pocas veces se cumplen, que pueden pasar meses para que el juez pueda resolver, pero en la realidad a veces pasan hasta años. ¿Por qué? Porque ese expediente ingresa a un banco de procesos que están pendientes de sentenciar, y si el juez respeta escrupulosamente el orden de antigüedad, tendrá que empezar a resolver los expedientes que tiene más antiguos, y este expediente puede estar ahí, como decimos, en la congeladora, hasta que le toque su turno para resolver. En cambio, en el nuevo proceso civil oral, terminada la audiencia de pruebas, inmediatamente se va a resolver ese proceso. Usted, doctor Pajuelo, es juez superior, y en segunda instancia, ¿cómo se aplica este nuevo proceso civil oral y cuál sería la diferencia con el proceso tradicional? Muchas gracias por la pregunta. Yo me desempeño efectivamente en una sala civil y allí también se ha notado la diferencia entre el trámite antiguo, por decirlo así, y el nuevo. Aplicando tradicionalmente las reglas del Código Procesal Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial, el expediente sube a segunda instancia y nosotros antes señalamos lo que se conoce como una vista de causa. Simple como ello. Se corre el traslado de la apelación y se señala la vista de causa. ¿Para qué? Para que los abogados vengan a expresar, obviamente, lo que conviene a sus defensas. Y de allí se suspende hasta un término para emitir la sentencia final, la sentencia de segunda instancia. ¿Cuántos días? 15 días según la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ese es el antes. Con oralidad. Aquí ya no solamente señalamos vista de causa, no solamente convocamos a ver qué pasa, sino delineamos lo que viene a llamarse puntos de debate o puntos de discusión. Allí nosotros, haciendo un símil de lo que hace en primera instancia de hechos controvertidos, aquí fijamos, delineamos puntos de debate. ¿Para qué?
para que el abogado ya vaya, para que los abogados ya vayan sabiendo por dónde va el interés de la sala, qué es lo que le preocupa a la sala dilucidar para tomar la decisión final. Esto ayuda mucho, por supuesto, a que el día del informe nos enfoquemos directamente al meollo del asunto, como se dice. Y, lo más importante, al igual que en primera instancia, se hace un receso y el director de debates, o quien vendría a ser después el ponente, va a oralizar la decisión. Va a decir, la sala ha decidido confirmar, por ejemplo, la sentencia en primera instancia por estas razones. Las sustanciales, las más importantes, con cargo obviamente a que después se notifique la resolución escrita. Muchísimas gracias, doctor Pajuelo, por su participación en el programa y por habernos ilustrado cómo se tramitan los procesos de prescripción adquisitiva de dominio en un nuevo proceso civil oral. Con todos ustedes nos despedimos, no sin antes agradecerles por acompañarnos en su programa Hablando de Oralidad y los invitamos a que siempre nos vean los días martes por Justicia TV.